Hola, yo soy la doctora Jennifer Miller y yo soy profesora de endocrinología pediátrica en la Universidad de la Florida. Muchísimas gracias por la invitación y hoy les voy a hablar sobre los resultados de un ensayo que hicieron en Selenium Pharmaceuticals que tiene que ver con la tableta de liberación controlada de colina de diazóxido o DCCR por sus siglas en español. Entonces, la razón por la cual se pensó que esa droga era de interés se demuestra acá en esas gráficas. Entonces, acá tenemos individuos que tienen síndrome de Prader-Willi entre las edades de 5 a 12, que son flacos o que tienen pesos bastante normales. Sí, pesos normales según su edad. Y como se ve acá en naranja, tenemos las personas con síndrome de Prader-Willi y cada barra representa una hora de ayuno. Después de comer, una hora o 2 horas. En azul tenemos los hermanos de las personas con síndrome de Prader-Willi y acá en rosado tenemos personas con obesidad mórbida de aparición temprana o prediabetes. Diabetes. Y a pesar de que acá las personas con síndrome de Prader-Willi tienen pesos normales para su edad, tienen niveles altos de insulina después de comer. Son niveles muy parecidos a los que vemos en las personas que tienen obesidad mórbida con prediabetes. Entonces, por eso se pensó que de pronto esos altos niveles de insulina son patológicos y la causa de algunos de los problemas que tenemos en síndrome de Prader-Willi. Por ejemplo, tendencia a subir de peso y también hiperfagia, porque la insulina es algo que llamamos anabólico, entonces aumenta el peso y puntualmente te hace subir de material grasa. Y entonces, cuando bajan los niveles de glucosa en la sangre, tienes más hambre. Entonces, se pensó que ese medicamento, como funciona con los niveles de insulina, podría de pronto ayudar con algunos de los síntomas del síndrome Prader-Willi. Entonces, es una formulación que se toma una vez al día, DCCR. Básicamente, es un canal de potasio dependiente de ATP. Esos canales están ubicados en todo el cuerpo, en el páncreas, donde se libera al páncreas, en el cerebro, también en el hipotálamo y también en tejido adiposo. Entonces, ese medicamento funciona en todas esas partes del cuerpo y más en todos los lugares que hay esos canales de potasio dependientes de ATP. Entonces, ya se habían hecho ensayos de 5 ensayos de fase 1 y 2 de fase 2 y después se hizo el estudio en 13 personas con síndrome de Prader-Willi. Los resultados de ese estudio preliminar demostró que hubo una reducción significativa en hiperfagia, también bajó el material adiposo y también una reducción en comportamientos agresivos. Esos resultados se vieron como algo positivo, suficientemente positivos para seguir con un ensayo clínico de fase 3 para determinar si ese medicamento se debería considerar para aprobación FDA para el tratamiento de síndrome Prader-Willi. Entonces, el diseño del ensayo es que pues hubo dos partes. Hay una parte que se llama C601, que es la parte de control, una administración de placebo. Entonces, ahí se hizo una aleatorización de los pacientes para ver quién tomaba el medicamento y quién tomaba el placebo. Obviamente, una pastilla placebo pues no contiene nada. Parece una pasta real, pero no lo es. Y si terminaban con esa parte C601 del ensayo, podían participar en la próxima parte del estudio, que es el estudio de etiqueta abierta. Tenemos 85 personas aleatorizadas para recibir DCCR y después 42 para recibir el placebo. Entonces, 120 personas completaron esa parte C601 del ensayo y después 115 personas avanzaron a participar en la parte C602, que es la parte de etiqueta abierta. Todo el mundo recibe el medicamento. Actualmente tenemos 100 personas recibiendo el tratamiento 2 años y medio después. Entonces, ¿cómo se hizo el estudio? Los participantes que tenían que tener síndrome Prader-Willi genéticamente confirmado y tenían que tener hiperfagia moderado a severo, tenían que tener 4 años o más y tenían que pesar entre 20 a 134 kilos. Los dividieron en categorías de peso y después se hizo una dosis según el peso, 4 a 5 miligramos por kilo por día del medicamento activo para las personas que están recibiendo medicamento. Y después se hizo una titulación fija para llegar a esa dosis para minimizar cualquier efecto secundario del medicamento. Entonces se fue intensificando a lo largo de las semanas. No hubo ningún criterio de IMC. Básicamente todas las personas con hiperfagia estaban incluidas y tampoco se recomendó ningún cambio en la dieta de las personas durante el ensayo. Como el ensayo se interrumpió por la pandemia, el- obviamente le dimos algo en consideración al hecho de que pues, las personas con síndrome de Prader-Willi iban a experimentar un impacto grande
como resultado de la pandemia, como más irritabilidad, problemas de ira, conflictos con otras personas, buscan comida, problemas también de sueño. Y hay otras personas que pues se vieron beneficiadas por la pandemia porque estaban en la casa, están recibiendo toda la atención de sus cuidadores, son hijos únicos. Entonces, algunas personas experimentaron la pandemia como algo positivo, otras personas como algo negativo. Entonces, sí hubo un impacto en el ensayo como resultado de la pandemia. Por eso, muchas de las cosas se tuvieron que transicionar a pues consultas de telemedicina. Otras cosas no se pudieron trasladar a un formato digital, por ejemplo, mirando la composición corporal. Entonces, faltan algunos datos de los participantes que están en el ensayo 601, que están todavía en esa etapa del ensayo cuando estalló la pandemia. Eran unas 30 personas por ahí. Acá tenemos los resultados del ensayo 6601, que de nuevo era la parte controlada de placebo. Acá tenemos 82 pacientes recibiendo DCCR y 42 recibiendo el placebo al principio del ensayo. Cuando se terminó de recolectar los datos el 1 de marzo, que es el momento que se cerró todo acá en Estados Unidos, habían 80 pacientes recibiendo DCCR y 41 recibiendo el placebo. Lo que se ve acá es que cuando se excluyó la información para las personas que seguían recibiendo el placebo en el momento que ocurrió la pandemia, que hubo una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la hiperfagia, en cuanto a las personas que tomaban DCCR y placebo. Entonces, su hiperfagia y sus apetitos mejoraron de forma importante. También hubo efectos importantes en cuanto a la impresión global. CG, por sus siglas en inglés, es una impresión que nosotros los investigadores damos. Entonces, nosotros evaluamos cómo creemos que los participantes están respondiendo al medicamento. Obviamente, sus cuidadores también dieron sus impresiones y luego se miró ahí el tejido graso y la masa muscular magra. Acá tenemos una representación tipo cascada y ahí las personas que están recibiendo DCCR están representadas en verde. La mayoría de esas personas entonces vieron mejoras en cuando respondieron al cuestionario de hiperfagia versus las personas que están recibiendo el placebo. Acá tenemos unos resultados secundarios. Acá tenemos el CGI, impresión clínica global, hecho por parte de los investigadores, y se ve que acá es la información, los datos que van hasta el 1 de marzo para excluir las diferencias causadas por COVID y la pandemia, y se ve acá que eso tuvo un significado estadístico importante. Los investigadores pensaban que las personas que están recibiendo DSCR demostraron unas mejores, unas mejoras mucho más grandes que las personas que están recibiendo el placebo. Entonces acá se ve que hubo más mejora en las personas que están recibiendo el medicamento versus los que están recibiendo el placebo. En cuanto a los cuidadores, vemos unas diferencias. De nuevo, esos datos van hasta el 1 de marzo. También un cambio significativo. Las personas que están recibiendo DCCR, sus papás decían que tenían mejores resultados a nivel global. Y acá tenemos cambios en composición corporal. Esa es toda la información. No va solo hasta el 1 de marzo, va hasta el final de 6601, que fue hasta finales de junio. Y se ve que a pesar de la pandemia COVID-19, los cambios que vimos todavía una reducción estadísticamente significativa en cuanto a la disminución de grasa corporal. Eso fue algo muy importante para nosotros porque esas son las cosas que nosotros miramos o que buscamos que haga la hormona de crecimiento, bajar la grasa, subir el músculo y ese medicamento también lo hace. Eso fue bastante interesante. Y la mayoría de los individuos que participaron en ese estudio también están recibiendo la hormona de crecimiento, pero para las personas que no, sin importar si uno estuviera tomando la hormona o no, pues vemos esos cambios en la composición corporal. Acá tenemos toda la información completa para leptina y adiponectina, que son dos marcadores cardíacos que utilizamos, leptina que tiene que ver con grasa corporal y adiponectina. Es que entre más grasa corporal tienes, menos adiponectina tienes. Y lo que se ve acá es que los niveles de leptina bajaron muchísimo para las personas que tomaban el medicamento. Entonces, bajó la grasa corporal y los niveles de adiponectina subieron, lo cual indica que tenían mejor salud
cardiometabólica al final del ensayo 6601. Esos son los resultados que se esperaban en cuanto a la línea base de insulina, viendo el medicamento versus insulina, y vemos que el DCCR obviamente conllevó a que los niveles de insulina bajara. Eso fue el mecanismo esperado de la droga, eso se esperaba. Y después seguramente han escuchado los resultados de grelina. Es algo que está alto en personas con síndrome de Prader-Willi porque eso afecta el apetito y va aumentando desde bebés hasta más grandes. Y acá tenemos grelina asilada, pues bajó en DCCR comparado con las personas que recibían el placebo, que allí subió. Y tenemos otra forma de grelina que es un marcador de salud cardíaca, también subió un poquito en DCCR, pero no fue estadísticamente significativo. Pero esa grelina asilada es lo que afecta el apetito y bajó de forma importante en las personas que tomaban el medicamento. Acá son los resultados más interesantes, en mi opinión. Son los resultados en cuanto al comportamiento. Vemos que en las personas que tomaban DCCR versus el placebo, vemos una reducción en ansiedad, en agresividad, irritabilidad, rigidez, compulsividad, depresión y trastornos de pensamiento o pensamientos desordenados. Eso es muy interesante porque esos problemas de comportamiento son muy graves para personas con síndrome de Prader-Willi. Y para algunas personas, pues esos síntomas son peores que hiperfagia. Por ejemplo, ansiedad, preguntas repetitivas, compulsividad, rigidez, también son muy, muy problemáticos, empiezan aún más temprano que la hiperfagia. Entonces fue realmente impresionante ver la reducción en esos parámetros para las personas que tomaban PCCR versus placebo. Y fue demasiado obvio para todos que estaba observando a sus pacientes cuánto cambiaron esos factores y de forma clínicamente significativa para esas familias. Quiero también mencionar los parámetros de seguridad de ese ensayo porque obviamente eso es algo muy importante, es una preocupación para familias. Ese medicamento es seguro, aparte de ser eficaz, pues ya vimos la información, los resultados en cuanto a la efectividad, pero acá vemos la seguridad. Acá tenemos niveles de glucosa en ayunos. Obviamente, si suben demasiado esos niveles, podemos ver hipoglicemia y posteriormente diabetes, pero acá DCR incrementó los niveles de glucosa en ayunas, porque eso se esperaba, porque tuvo que ver con niveles de insulina, pero no de manera clínicamente significativa, lo cual fue muy alentador. Y luego, mirando si tuvimos que agregar algún otro medicamento para tratar los efectos secundarios, por ejemplo, hiperglicemia o edema periféricas, pues sí, algunas personas recibieron medicamentos adicionales, 3 personas en cuanto a las personas que están recibiendo DCCR y una persona que está recibiendo placebo, y una persona dejó de participar en el ensayo por problemas de hiperglicemia. Después vimos hinchamiento en las extremidades inferiores de algunas personas y recibieron un tratamiento breve de tipo diurético para sacar, expulsar esos líquidos que están reteniendo, pero solo una persona dejó de participar en el ensayo como resultado de esos edemas o hinchamiento. Acá, DCCR no tiene un impacto significativo en los triglicéridos durante las 13 semanas del ensayo 6601, pero sí terminó en un incremento en HDL, lipoproteínas de alta densidad, que de nuevo eso es el colesterol bueno, entonces es algo realmente maravilloso. Acá tenemos un resumen de eventos adversos que ocurrieron durante el ensayo. Lo que se ve acá, pues, más veo corporal, eso ocurrió en más personas que están tomando SR, 30 personas, solo 6 personas que están tomando el placebo. También lo vemos con la hormona de crecimiento. Entonces, para la mayoría de las personas o los papás en este caso no les parecía significativo, no están angustiados por eso. Eh, Las las chicas que estaban participando en el ensayo simplemente pues se rasuraban más o hacían tratamiento de láser. Sí, hubo algunos casos de hirsutismo en 6 personas que están tomando DCR y 3 personas que están tomando el placebo, pero no es tan común. Y lo otro que era más común en el grupo de DCR versus placebo, obviamente, son los niveles elevados de azúcar en la sangre,
que ya había mencionado. Solo 2 personas dejaron el ensayo por eventos adversos y entonces eso también es muy alentador en cuanto a la seguridad del medicamento. Entonces eso fue congruente con experiencias anteriores que habíamos tenido con los medicamentos. Los eventos eran moderados o grado 1. No hubo ningún evento grado 4, que son eventos severos, y no vimos ningún evento adverso inesperado durante el ensayo. Lo que quisiera hablar es que, pues parece que hay que reducir los niveles de insulina en personas con síndrome de Prader-Willi. Lo que sugiere ese ensayo es que al reducir esos niveles de insulina también reducimos niveles de leptina y reducimos niveles de grasa corporal. También bajamos resistencia a la insulina, incrementamos un poquito niveles de glucosa en sangre, pero eso reduce también el impulso de apetito y vimos otras mejoras en cuanto al comportamiento, lo cual sugiere que de alguna manera la insulina y de pronto la leptina juegan un rol en algunos de esos comportamientos que nosotros vemos como parte del síndrome de Prader-Willi. Adicionalmente, el medicamento parece tener el potencial de reducir grasa corporal a través de reducir la conversión de lo que consume la gente, no lo vuelve grasa, y mejora también la función muscular porque reduce la grasa intramuscular. Fue bastante rápido, eso es todo. Les quería dar una visión global del ensayo y les quiero dar las gracias a todos los participantes y sus familias. Fue un estudio bastante difícil porque los participantes tuvieron que participar en muchas citas de control y durante la pandemia también hubo muchas citas de la medicina, entonces fue maravilloso ver tanta gente participar y que sigan participando en el ensayo. Y también les quiero dar las gracias acá a todos los investigadores. Tuvimos 20 lugares en Estados Unidos, 9 en el Reino Unido, y todos esos lugares reclutaron personas con síndrome de Prader-Willi para participar en el estudio. Muchísimas gracias.